Estará viendo la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Y dice el versículo 11 y el versículo 12, leo en favor de ustedes, mis hermanos. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos primeramente en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 12, nos abre una ventana al plan de Dios, al plan eterno de Dios. Haga de cuenta que usted está frente a un lugar Ustedes están frente a un lugar y tienen la bendición de abrir una ventana, y abriendo esa ventana ustedes pueden ver el plan del Señor, pueden ver el plan de Dios. Eso es lo que hacen estos dos versículos en esta mañana. Pablo quiere que la iglesia, el apóstol quiere que ustedes y yo comprendamos en esta mañana que la vida no es un azar, que la vida no está supeditada a la suerte, que no existe nada de ello, que solo existe la voluntad soberana del Dios que hace todas las cosas conforme a su propósito. Estos dos versículos nos recuerdan que hemos sido hechos herederos, no porque lo merecíamos, sino porque en la gracia infinita de Dios, Él quiso incluirnos en este plan. Un plan que comenzó antes de la creación del mundo y que culminará con su gloria. Este pasaje que hemos leído nos invita a mirar nuestra vida no desde la perspectiva de este mundo, no desde la perspectiva de lo que dicen nuestros amigos, no de la perspectiva de lo que dicen nuestros familiares o la opinión común. Este pasaje hoy nos invita, amados hermanos, a que miremos la vida a la luz del Dios que no improvisa, a la luz del Dios que las cosas no lo toman por sorpresa. Él no solo dirige la historia del mundo, sino también la historia de sus hijos. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dios dirige la vida de cada uno de ustedes. Dios dirige la vida, Dios lleva el hilo de su historia y lo llevará a su fiel propósito. Dios lo llevará a su buen término, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Efesios 1 al 11 nos llama hoy a levantar nuestra mirada al Señor. Nos llama a seguir confiando en Dios, pese a las circunstancias, pese a tus problemas, pese a tus dificultades, pese a la realidad que estás viviendo como hogar, como familia, como individuo, si es por enfermedad, si es por escasez, por lo que sea. Una vez más en esta mañana, Dios te invita a ti a que sigas poniendo la mirada en el Señor. A poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. A la luz de este pasaje y de estas verdades del Evangelio, vamos a tener en cuenta 3 puntos en esta mañana. 3 puntos de este encabezado. Número 1, el pasaje nos dice que estamos predestinados para su herencia. Ese es mi primer punto en esta mañana. Estamos
predestinados para su herencia. Cuando decimos en Él, y si quieren podemos mirar el versículo 11, en Él dice el texto, en Él asimismo tuvimos herencia. Estamos predestinados para su herencia. Cuando decimos en Él, hermanos, estamos refiriendo a que cada creyente, cada integrante de la iglesia están dentro de Cristo. Piense en que Cristo es como si fuera un gran recipiente, una gran vasija, y dentro de esa vasija están todos los creyentes. Dentro de esa gran vasija que es Cristo, dentro de ese recipiente estamos contenidos todos nosotros. Es decir, que tú y yo estamos dentro de Él. Y por ese hecho de estar dentro de Él es que tenemos una herencia. Hay reserva de una gran herencia. Es la persona del Señor Jesucristo en quien tuvimos. Mire bien el término. No es que vamos a tener o estamos teniendo. Ese es un verbo que está en pasado e indica que la herencia ya está hecha. La herencia ya está dada. Dice, en Él asimismo tuvimos. Y significa que el plan de Dios en Él ya está dado, ya está consumado el plan de Dios. Cuando la Biblia nos muestra estas expresiones, tienen que llevarnos a pensar profundamente. ¿Y por qué pensar profundamente? Porque en Dios no existe tiempo. El tiempo es para nosotros. La medida del día y la hora, aún el presente, aún el pasado o aún el futuro, en Dios no existe nada de eso. Los únicos que estamos sometidos al tiempo somos nosotros. Ayer ya fue, hoy está pasando y mañana, si es el querer de Dios, vendrá. Pero eso está en los términos de nuestra vida, no en los términos de Dios, porque hay un atributo de Dios, amados hermanos, que se llama la eternidad. Y la eternidad significa que Dios no tiene tiempo. Pero aún dentro de ese plan para cada uno de los creyentes, los que han puesto su confianza en Cristo Jesús, los que han venido a Él para arrepentimiento y fe, hay una herencia. El destino de todo aquel que está en Cristo es que posee una herencia. La palabra que se usa aquí es cleronomía. Y esta palabra se usa para describir una herencia que es eterna, una herencia que no perece, una herencia que no se puede cambiar, una herencia que no se puede distorsionar o marchitar, es imperecedera. Y es una herencia que nos es dada juntamente con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quiénes van a recibir esta herencia? Pues los santos, esos fieles y justos que nos menciona el versículo 1. Esos santos y fieles a los cuales se dirige el apóstol. Mire cómo inicia la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Cristo, a ellos es quienes les está reservada una herencia. Predestinados para herencia, una herencia bendita y una herencia gloriosa. Ser escogido y ser predestinado es la bendición más grande que podemos nosotros tener como hermanos y como hijos de Dios.
La bendición de ser seleccionado por Dios desde la eternidad para ser parte de su familia y hacer parte de su plan. Hemos sido adoptados, es decir, gozar de los derechos como si fuéramos hijos legítimos, con todos los privilegios de un heredero. Y es que un padre da a sus hijos una herencia. Pero normalmente en las herencias de este mundo o las herencias de esta tierra, para que se dé la herencia, el padre o el testador o quien deja la herencia normalmente es porque ya ha muerto. Y la herencia se hace efectiva para los hijos una vez quien heredó está muerto. Pero lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos, es que quien dio la herencia no está muerto. Quien dio la herencia está vivo. Y es una herencia que es para aquellos que han sido traídos de muerte a vida. Así que, amados hermanos, parte de esa herencia es recibir la redención, recibir el perdón, la deuda que teníamos como delante de Dios como pecadores ha sido saldada, ha sido pagada. Y por ese saldo que fue pagado, entonces nuestra deuda como pecadores ya no cuenta. Y ahora, por gracia y misericordia de Dios, recibimos una gran herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Es una herencia eterna. Es una herencia que fue prometida también a los antiguos. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, con el patriarca Abraham, que Abraham salió esperando encontrar o hallar una ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios. El teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, escribe un libro extraordinario que se llama La ciudad de Dios, basado en el Sermón del Monte. Y en ese libro nos muestra que ese lugar es un lugar deseado, es un lugar de deleite, un lugar donde abunda la justicia, la rectitud. Es un lugar donde la presencia de quien está allí hace que todo esté bien y que todo esté en armonía. Entonces, si hay una herencia para nosotros y hay una herencia mucho mejor, ¿por qué a veces querer buscar las cosas de este mundo? ¿Y por qué buscar las cosas de esta tierra? Hay una herencia para los santos, una herencia que no les será quitada, una herencia que usted va a disfrutar, una herencia porque no solo eres un hijo de Dios, sino porque Él te ha hecho partícipe de su gracia, Él te ha hecho partícipe de su amor y de su bendición especial. Cuando hablamos de una herencia, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1 de su carta, primera carta de Pedro, en el versículo 3, el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Y Pedro describe esta herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué significa lo que Pedro nos dice? Que esta herencia no tiene comparación, pero no por la herencia en sí mismo, sino por quien es la herencia. Y es que la herencia es Cristo mismo. Él es el que es dado a los santos.
Cristo nos es dado a la iglesia. Él es el esposo. Más adelante lo estaremos mirando por allá en el capítulo 5. Y es lo que quiere que entendamos nosotros como creyentes en esta mañana. Hemos sido predestinados para tener una herencia. Tal vez muchos de nosotros decimos, no tengo nada en esta vida. Tal vez usted pueda decir en esta mañana, yo no tengo mucho o nada. Pues déjame decirte que hay una buena noticia de parte del Evangelio para ustedes. Y es que tienen lo mejor de lo mejor, la herencia de Dios. La herencia que es de Cristo Jesús. Y nadie se las va a quitar. Nadie se las va a arrebatar. Porque los planes de Dios, nadie los puede frustrar. Nadie los puede cambiar. Hay un himno que dice, aunque en esta vida no tengo riqueza, aunque en esta vida no tengo nada, sé que allá en la gloria yo tengo una mansión, un mejor lugar, un lugar más especial. Tal vez nosotros nos impactamos quizás por construcciones, por lo espléndido de las elevaciones. Las ciudades de este mundo le llaman los rascacielos, porque son edificios muy altos que se construyen. Hay un país que se llama Dubái, donde las construcciones queda uno perplejo, queda uno atónito de ver cómo el hombre ha llegado a levantar estos lugares ostentosos, grandes palacios. Pero eso no se compara con la herencia que tienen los santos. Eso no se compara con la herencia que a ustedes y a mí nos está reservada en los cielos. No hay nada mejor que esa gran herencia que el Señor ha dado a nosotros. Una herencia que se hará efectiva porque el Dios vivo, el Dios verdadero, lo ha determinado así. Esa es la herencia. Veamos nuestro segundo punto en esta mañana. Dios hace todo según el designio de su voluntad. Leamos una vez más el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados por el que hace todas las cosas conforme o según el designio de su voluntad. Amada iglesia, esta frase que usted encuentra aquí en el texto, en su Biblia, es de las más profundas en todas las Escrituras. Es una frase que nos llama la atención profundamente. Es una frase, amados hermanos, que nos muestra que Dios actúa soberanamente. Es una frase que nos muestra que Dios actúa con supremacía. Una frase que nos muestra quién es el Dios que está en la Biblia. Una frase que nos muestra cómo es Dios y qué hace Dios. El texto nos dice, el que hace según el designio de su voluntad. Como diría el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, ¿qué cosa sucederá que no proceda de la boca de Dios? El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso lo ha hecho. Me está hablando de un Dios soberano. Me está hablando de un Dios absoluto. Me está hablando de un Dios que gobierna sobre sus criaturas. Esa palabra designio es la palabra bulé y se refiere a un plan debidamente trazado. Es decir, que Dios no improvisa. Eso significa que Dios, las cosas no lo sorprenden.
Dios no se rasca la cabeza para decir, ¿y ahora qué hago yo? No, ese no es Dios. El plan está cuidadosamente establecido. Es un plan perfectamente diseñado. Es un plan que está debidamente trazado. Y es un plan que nada ni nadie lo podrá cambiar. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Un día, un arquitecto famoso fue contratado para construir un gran edificio. Antes de que se pusiera una sola piedra, antes de que fuese establecido todo el detalle de la construcción, medidas exactas, materiales, ubicación, columna, entradas de luz, resistencia de los materiales, resistencia y sismo resistencia, aún donde estarían los jardines, estaba trazado esta construcción. Estaba escrito en un plan maestro. Nada estaba dado a la improvisación. Cuando los obreros llegaron a la construcción, muchos no entendían por qué una columna debía estar allí y de esa profundidad. Otros tampoco entendían por qué los muros debían estar gruesos. Otros no entendían por qué esa construcción no tenía como sentido. Pero el arquitecto lo tenía todo deliberado, todo pensado, todo decidido desde el comienzo. Finalmente, cuando el edificio fue terminado, todos pudieron ver que cada decisión del arquitecto era perfecta. Tenía un propósito perfecto. El plano no solo era hermoso, sino que era seguro, era funcional y era resistente. Ese plan, ese diseño, registraba y al mismo tiempo revelaba la obra del arquitecto. Eso es lo que es el plan de Dios para nosotros. La iglesia es un gran edificio. Y el Señor ha dicho cómo se debe levantar el edificio. El Señor ha dicho cómo se han de levantar las columnas. El Señor ha dicho dónde se ponen los muros. El Señor dice la forma de esas ventanas, pensando en una construcción. Pero a veces nosotros actuamos como obreros negligentes. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, a mí me parece que la columna debe estar allá. A mí me parece que la ventana debe ir allá. No, a usted le puede parecer, pero no es así el diseño. Esos pensamientos y aún esas decisiones que nosotros tenemos y que queremos tomar es lo que a veces nos mete en problemas. Es lo que a veces nos mete en dificultades. Esa fue la pérdida en Edén. El Señor dijo cómo habían de vivir Adán y Eva. Pero a ellos les pareció mejor. Ellos optaron por otra idea distinta a la de Dios. Y ahí fue donde fracasaron. Los obreros deben hacer las cosas conforme se les ha dado, conforme a las medidas, conforme a lo que el gran diseñador ha dado, ha construido. Ese es el plan, hermanos. Ese es el plan de cada uno de nosotros. Ahora, amados hermanos, pensemos una vez más. ¿Por qué la voluntad de Dios no es tan clara para nosotros? El texto nos dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué la voluntad de Dios no es tan clara? Porque a veces nos hacemos
perdón la expresión, bolas, o nos enredamos en lo que es la voluntad de Dios. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? En que no conocemos el plan de Dios. Pero amados hermanos, el plan de Dios, la voluntad de Dios no es oculta. La voluntad de Dios no es un enigma. La voluntad de Dios no es un misterio, hermanos. La voluntad de Dios es muy clara, es muy conocida, es muy diáfana, es tan clara como la luz de este día. La pregunta, ¿y en dónde es que está el problema? ¿Dónde es que está la dificultad? ¿Dónde es que nosotros enredamos la piola? ¿Dónde es que nosotros nos confundimos? ¿Dónde es que nosotros nos hacemos ascuas y no sabemos qué hacer? El problema está en nuestro corazón. El problema está en nuestra vida. Y vuelve y juega con la ilustración de la construcción. No, es que a nosotros nos parece de esta manera. No, es que yo creo que es así. No, no es así. No es como tú piensas, no es como tú dices. Es como Dios ha dicho que se debe hacer. Es ahí donde está el problema. La voluntad de Dios está definida, es clara. Y la misma Biblia lo dice. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Su plan es un plan agradable. Su plan es un plan bueno. Su plan es un plan perfecto, porque Dios es perfecto. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, cuando nosotros acatamos la voluntad de Dios, el diseño nos es mostrado y lo recibimos, lo atesoramos, lo guardamos, estamos honrando a Dios. Pero ¿qué nos describe esto, amados hermanos? ¿Qué describe esto de ti y de mí? Pensemos en esta ilustración que me parece interesante. Hoy nos acompaña don Jorge. Don Jorge es un maestro de construcción y trabaja con esto. Pensemos en que el diseñador dice, mire, el material es este, la medida de cemento es esta. Pero nosotros decimos, no, esa varilla no. No, echémosle más arena que cemento, eso rinde más. ¿Qué va a pasar con esa construcción? Se va a desplomar. ¿Y por qué se va a desplomar? Porque no se hizo como lo dijo el diseñador. Ahora lleva esta ilustración, como dijo mi hermano Edgar o mi hermano Henry de esta mañana, llevemos esto al plano eterno, al plano espiritual. ¿Por qué un hogar cristiano se desploma? Hay divorcios. Los hijos no vuelven, se van, no sabemos qué hacer. ¿Qué pasó? Donde tenían que echarle más cemento, ¿qué le echaron? Arena. Donde la varilla era de un diámetro, entonces le pusieron un diámetro más delgado. Pregunto, ¿eso iba a tener la resistencia ante lo que el Señor nos muestra en esta mañana? ¿Cuál es la respuesta? No. Y el Señor en el capítulo de Mateo, en el capítulo 7, nos da una idea también con la misma directriz. Dice que ¿a qué le compararé a un hombre que escuchando mis palabras no las hace? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Necio, negligente, rebelde. No acató. Porque vienen los vientos, viene la dificultad, vienen los problemas. ¿Y qué pasa con la casa? Se cayó. Pero dice, si tú escuchas mis palabras, las obedeces, haces como está el diseño, entonces vendrán vientos, vendrán
mareas, vendrán dificultades. ¿Y qué pasará? Permanece. Y Juan lo dijo: el que hace mi voluntad permanece para siempre. La esencia del evangelio, la esencia de la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está ¿en dónde? En su palabra. Ahí está su voluntad. Piense una vez más en Edén, querida iglesia. El Señor le dijo a Adán y Eva: mi voluntad es esta. De todos los árboles del huerto pueden comer. De este sí, de este sí. Esa es mi voluntad. Esto es mi voluntad. Pero ese no es mi voluntad. Porque el día que ustedes hagan eso, van en contra de mi voluntad y ciertamente morirán. Amén. Amén. Pensemos en nuestros hijos. Nuestros hijos les gusta una muchacha que no comparte su fe. Usted tiene que pedir oración para saber qué hacer en eso. ¿O usted ya sabe la voluntad de Dios? ¿Usted sabe la voluntad de Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo se llama eso? Yugo desigual. Usted ya lo sabe. Ay, hermano, oremos para que Dios convierta el corazón de la niña que está conquistando mi hijo. No, prediquen el evangelio primero. Pensemos en un negocio que le digan: usted, mire lo que dejó el jefe aquí. Dejó esto acá, ¿no lo llevamos? Usted ya sabe la voluntad de Dios. No robarás. Ahora, a veces como esposo, lo hablábamos en esta mañana: ay, yo tengo mi esposa, pero me está gustando la secretaria. Usted conoce ahí la voluntad del Señor. ¿Qué dice Dios? No adulterarás. Ay, es que me está gustando el carro del hermano Javier, porque ese es un Volkswagen. El mío es rojo y me gusta más el gris. ¿Qué dice la Biblia? No codiciarás. Usted ya conoce la voluntad de Dios. Usted sabe que tiene que trabajar bien, que tiene que desempeñarse bien en su trabajo. Dios le ha dado la voluntad a las esposas, le ha dicho cómo hay que ser buena esposa. A los varones Dios nos ha dicho cómo ser buenos esposos, buenos padres. No es oculta la voluntad de Dios, mis hermanos. Este libro que llamamos la Biblia nos cuenta qué pasó con los que hicieron la voluntad de Dios. ¿Cómo les fue? Bien. Pero también nos muestra a los que no vivieron en la voluntad de Dios. ¿Cómo les fue? Pero también nos muestra a los que en un momento no hicieron la voluntad de Dios, pero después se arrepintieron. Como Abraham, por ejemplo. ¿Qué pasó? Dios los dejó ahí. Así que, amados hermanos, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es una expresión categórica, contundente. Dios controla lo grande, lo pequeño, lo micro, las fuerzas de la naturaleza. Todo lo controla el Señor. Dios está sobre las decisiones humanas. En nuestros días se da la puja por la presidencia de Colombia. Pues Dios ya sabe a quién va a poner. Y Dios sabe por qué puso al que tenemos ahora. Bendito sea el Señor. Todo está bajo la mano poderosa del Señor. Todo está bajo su pleno control. El doctor Sproul decía: no hay una molécula rebelde en el universo. ¿Qué es una molécula? Es la parte más pequeña de la materia. Eso es una molécula.
Y él decía, no hay una molécula rebelde en el universo. Si fuera así, Dios no sería soberano. El doctor Babin explica y dice, lo que Dios decreta, Él mismo lo lleva a cabo en la historia con poder irresistible y sabiduría perfecta. Cuando miramos esta frase, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, podemos descansar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, si Él provee de todo, ¿no te sustentará a ti que eres su hijo? ¿No cuidará de ti? ¿No cuidará de su iglesia? ¿No cuidará de los suyos? ¿Por qué a veces tan faltos de fe, hermanos? ¿Por qué a veces tan faltos de confianza en Dios? Es como aquellos que iban en la barca y el Señor iba dormido con ellos. Y como dijo un predicador, se le tiraron el motoso al Señor. Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aún el dormido los cuidaba. Dios traiga confianza a nosotros. Amados hermanos, en Dios no hay frustración. En Dios no hay falla. Y mucho menos sorpresa. ¿Usted sabe qué es una sorpresa? Que lo despierten a las 2 de la mañana. Eso es una gran sorpresa. Dios controla los fines, como los medios, efectos, decisiones, circunstancias, tiempo, proceso. Dios no solo determina qué pasa, sino cómo, cuándo y por qué pasa. Hace 8 días no pude estar aquí con ustedes porque falleció una persona que estaba, yo digo, mejor que cualquiera de nosotros. Pero hermanos, era el día, era el momento, era la hora, el tiempo había llegado. Como también para cada uno de nosotros, ya está el día, ya está la hora, ya está el momento, ya está dado. Descansa en Dios y vive para Él mientras llega ese momento. Amén. Vayamos a nuestro tercer punto en esta mañana, nuestro punto final. Mire lo que dice el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el tercer punto. Para que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso, hermanos? Que usted, tú, yo, nosotros, vosotros, somos para la alabanza. Todo su plan, todo lo que Él hace, redunda o es para la gloria de Él. La gloria de Él, todo. Todo será para su gloria. Todo lo que Dios hace en nosotros tiene como fin último la gloria de Dios. Todo. Usted puede decir, pero hermano, ¿todo? Sí, todo. Todo redunda, todo es el fin último de todas las cosas, es la gloria de Dios. Hermano, me despidieron del trabajo. Eso es para la gloria de Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero vayamos más allá, amados hermanos.
Tú eres salvo. Tú has sido salvado, salvada. ¿En qué debe redundar ello? La gloria de Dios. Cuando Él dice, a fin de que seamos para la gloria de Dios, nos está diciendo que tú eres un monumento de la gloria de Dios. Tú eres ese gran monumento, el cual te miran y dicen, gloria a Dios. Es decir, que voy a tomar un nombre propio, él es mi amigo. Yo digo, todas las personas miran a Brandon y dicen, gloria a Dios por Brandon. Miran a Amira y dicen, gloria a Dios por Amira. Miran a Rosaura y dicen, gloria a Dios por Rosaura. ¿Por qué? Porque el texto nos dice, para que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Entienden el texto, hermanos? O sea que nosotros somos el motivo de la alabanza de Dios. Nosotros somos el motivo para que digan gloria a Dios. Nosotros somos el objeto por el cual dicen gloria a Dios. El profeta Isaías dice, mirad cuán grandes cosas Dios ha hecho con estos. En la antigüedad, cuando Dios hacía cosas gloriosas, portentosas, maravillosas, entonces dejaban un arrume de piedras. Y cuando pasaban y miraban ese arrume de piedras, entonces la gente decía, ¿qué pasó aquí? Y la gente decía, aquí hizo Dios grandes cosas. Cuando las personas veían el arrume de piedras, entonces preguntaban, ¿Dios qué hizo aquí? Y la gente decía, Dios hizo grandes cosas, Dios hizo maravillas. Y la Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, somos piedras vivas. Es decir, que quien nos ve, quien nos observa, se pregunta, ¿qué ha hecho Dios? Con ellos Dios ha hecho maravillas. Y eso es lo que nos dice aquí el apóstol, que la iglesia es para la gloria, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de Dios. Pero esto tiene una contraparte, hermanos. Porque, ¿qué va a decir la gente cuando nosotros no vivimos para la gloria de Dios? ¿Qué van a decir? ¿El nombre de Él cómo es? ¿Cómo es el nombre de Dios cuando nuestro testimonio? ¿Cómo es el nombre de Dios cuando nuestra vida, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra manera de obrar no es conforme a como Dios? ¿Qué dice la gente? Que el nombre de nuestro Dios es blasfemado. El nombre de nuestro Dios es vituperado. Así que la salvación tuya y la salvación mía tiene un propósito, la gloria de Dios, para fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Dios nos recuerda que el hecho de ser salvos nos da también la responsabilidad de vivir todos los días para Dios. No puedes tomar la vida cristiana a la ligera. Cuida tu testimonio, cuida que tú eres un hijo de Dios, cuida que tú eres parte de la familia de Dios y que eres un conciudadano del reino de los cielos. Por tanto, debes vivir como Dios dice. Eso es santidad. La frase para que seamos la alabanza de Dios es para que quien nos mire, quien nos observe como creyentes, entonces pueda decir: gloria a Dios, gloria a Dios por estas vidas, gloria a Dios por todos ustedes, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en estas vidas. ¿Y qué ven en nosotros? ¿Qué observa? ¿Qué es lo que observa la gente?
por lo cual debe ser motivo de la gloria de Dios. Una vida como transformada, una vida cambiada, una vida distinta, una vida diferente. Hombres, mujeres, que ya no son, que han abandonado la mentira, que han abandonado la falsedad, que cuando dicen sí es sí, cuando dicen no es no, tienen palabra. Vidas transformadas. Hombres que ya no se van a manos con su esposa, todo lo contrario, ahora la bendicen y la acompañan. Mujeres que se saben someter a su esposo. Padres que saben criar en amonestación y disciplina a sus hijos. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Eso es lo que nos habla la Escritura en la mañana de hoy. Eso es lo que debe ser motivo. Si tú dices que crees en Dios y que confías plenamente en Cristo Jesús, entonces tu vida, amado hermano, amada hermana, querida iglesia, nuestra vida es totalmente diferente. No puede seguir siendo la misma vida. Porque si nuestra vida sigue siendo la misma, aún teniendo una Biblia, aún leyéndola, no eres más que un buen fariseo, no eres más que un buen legalista, y en ti no ha hallado cabida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Miren, amados hermanos, los creyentes a los cuales Pablo se dirige, y si quiere miramos el capítulo 5, versículo 7. Perdón, desde el versículo 3. Dice Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Los efesios, por el contexto de la ciudad, después de asistir a la iglesia, ¿sabe qué hacían? Se iban para los burdeles de Éfeso. Sí, mis hermanos. O sea, después de adorar al Señor y después de decirle: Cristo, yo te amo, después de ello se iban a visitar estos lugares. Por eso el apóstol aquí es enfático, directo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a quienes, a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia, o sea, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, hermanos, estamos llamados a vivir diferente, distinto. Nuestros hijos, ¿cómo están llamados a vivir? Diferente, distinto. Amados hermanos, llevar la vida que es según Cristo no es moralismo.
No, es un reflejo de la gloria de Dios. Una adoración constante no solo es cantar, hermanos, sino vivir consciente a su grandeza. Quisiera que aplicáramos el sermón de hoy, que se titula, no les dije el título, la herencia del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué hacer con esta escritura? Con esta palabra que hemos expuesto. Número 1, la herencia ya está, hermanos. Y puedes descansar que eres un creyente y la recibirás. No hay pierde alguno. No hay pierde. Ya tienes una herencia. Así no tengas nada. Ya tienes una herencia. Tienes una riqueza única, inigualable. No hay cabida para que te confundas, para que busques sentido en otras cosas. No hay cabida para ello. Puedes descansar, descansa. Siéntete la persona más dichosa. Y lo que voy a decir, perdónenme, hermanos, pero esto no es consuelo de tontos. No, esto es real. Esto es verdad. Tienes una gran herencia. Y se ha recibido por gracia. Esa es una aplicación de nuestro sermón. Descansa. Descansa. Segunda aplicación. Cuando hemos dicho que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, uno pudiera decir, bueno, entonces ¿fue la voluntad de Dios que yo pecara, cayera? No, señores. No. Recuerda que tu corazón, ¿cómo es? Después del pecado, ¿cómo es? Rebelde. Pero que si has caído o estás viviendo una vida que no agrada a Dios, y si eres un hijo de Dios, hoy puedes venir a Cristo. Hoy puedes venir a Él. Si tu hogar no se está llevando como es, ven, presenta tu hogar. Si tus hijos no están viviendo la vida cristiana, hoy ve y preséntales el Evangelio. Háblales. Háblales de Cristo. Él es poderoso. Hay un plan. Está la voluntad del Señor. Y Él dice, mi voluntad es vuestra santificación, dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Cómo nos santificamos como iglesia? Pues viniendo a su palabra. Cada creyente, cada integrante de la iglesia, para él la palabra del Señor debe ser suficiente. Y tercera y última aplicación, hermanos. Como creyentes hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estás llamado a vivir en obediencia al Señor. Estás llamado a llevar una vida de obediencia y gratitud al Señor. Cuando tu vida es obediente y agradecida al Señor, glorificarán el nombre de Dios y darán gloria a Dios. Si no es así, si quizás en esta mañana tú sabes que no estás viviendo para Dios y tú sabes que tu vida como que aún no es la de un creyente, recuerda esto, que Cristo murió en la cruz.
Recuerda que Cristo abrió sus brazos. Recuerda que este asunto es de poner la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Salmo 34 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si tu hogar lo ves en oscuridad, mira a Cristo, tu hogar será alumbrado. Si tu vida está en oscura, no sabes qué hacer, no sabes qué camino coger, mira a Cristo. Él te indicará qué paso seguir, qué paso dar. Si sus hijos, su familia están distantes de Dios, tú sabes qué hacer en esta mañana. Mira a Cristo. Y tu vida, que es un reflejo de la gloria de Dios, indicará, mostrará que el Dios en el cual tú has confiado es grande y es poderoso. En el capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén y amén. Pongámonos en pie.